Buenos días a todas, bienvenidos nuevamente a otra sesión de Fundamentos de Emprendimiento. Hoy vamos a estar viendo la sesión número 5 que corresponde a la validación del cliente. El por qué es importante siempre, en todo momento, tener en cuenta aquel feedback, aquella retroalimentación, los comentarios y las sugerencias y las apreciaciones que nos da el cliente sobre nuestros productos o servicios que vamos a desarrollar. Como siempre, tener en cuenta que cualquier diseño de solución tiene que basarse en toda la información que podemos recopilar y recolectar de nuestro segmento de clientes principal. Para recordar, vamos una vez más a ver el cronograma que tenemos en el recorrido de este curso. Entramos hoy en la sesión 5, ya a camino a la mitad del curso, para luego posteriormente entrar en cómo vamos a lanzar el producto al mercado en la sesión 6. Pero el día de hoy vamos a estar centrándonos en esa parte esencial, ese pilar fundamental de todo el proceso de creación de un modelo de negocio, que es la validación del cliente. Pero, ¿qué es esto de validar una idea de negocio? Entonces, hay muchos catedráticos que dicen que solamente una idea, después de ser validada, es una buena idea. Y veamos por qué. ¿Por qué realmente necesitamos validar estas ideas? Entonces, una idea realmente es buena cuando un grupo de usuarios nos dice o nos confirma que le parece una solución correcta o que de alguna manera responde a una necesidad real que sienten. Recordemos que en la sesión número 1 vimos el énfasis y la importancia de hacer mucho hincapié y enfoque en entender cuál es esa necesidad del cliente, no solamente la parte superficial, sino justamente ver cuál es realmente esa parte crítica por lo cual un cliente estaría dispuesto a pagar o utilizar nuestro servicio o producto. Pero ¿por qué necesitamos validar? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en validar con los usuarios? ¿Qué es esta parte tan esencial del proceso de creación de un modelo de negocio? Simplemente esto es una razón muy lógica. No siempre lo que nosotros creemos que los clientes van a necesitar es realmente lo que ellos necesitan. Podemos tener una idea de algo que el segmento de usuarios que estamos intentando abarcar con nuestro producto o servicio va a necesitar algo, pero realmente hasta que no nos digan ellos si estamos en lo correcto, vamos a estar un poco como nadando a oscuras, vamos a estar caminando en una línea sin fin, sin entender realmente si todo lo que estamos pensando que ellos van a querer, si realmente lo van a comprar. Una cosa es lo que nosotros pensemos que ellos necesitan y otra cosa muy distinta puede ser que lo que ellos necesitan sea algo completamente que no se nos había pasado por la cabeza. Entonces, es siempre muy importante, recordemos los principios del Lean Startup que vimos en una de las sesiones anteriores, recordemos que no debemos diseñar nada, no debemos crear, ni producir, ni solucionar nada que el cliente no nos esté diciendo que necesita. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a estar diseñando un producto que la gente va a pagar por él, o por esos servicios que estamos diseñando sin realmente entender el porqué de lo que estamos haciendo. Entonces, uno de los aprendizajes más importantes de la sesión de hoy, no diseñemos nada que el cliente no ha validado previamente. De esta manera nos vamos a ahorrar tiempo, recursos, dinero y sobre todo el esfuerzo que significa sacar un negocio adelante. Y es muy simple, solamente tenemos que tener paciencia, seguir un proceso paso a paso, entender cuáles son estas necesidades de nuestros clientes, validar con ellos y en función de esa validación, crear. Simplemente seguir un proceso muy básico y muy simple. Hay un emprendedor muy famoso en Estados Unidos que se llama Steve Blank, que dice el porqué de la validación. Él dice que no hay datos relevantes, lo que llama dentro del edificio, ¿vale? Lo que llama él en nuestro espacio, en nuestra casa, en nuestro entorno inmediato. No hay ningún dato relevante que nos diga si el cliente necesita o no lo que estamos diseñando. Por lo tanto, lo que él propone es que hay que salir a la calle a buscar esos usuarios reales para validar nuestras ideas de negocio. Tenemos que dejar a un lado nuestra concepción inicial de lo que tenemos nosotros como idea de negocio, hay que dejarlo a un lado y hay que salir a la calle. Y literalmente hay que salir. Y es lo que llama él salir de la zona de confort. Entrar en esa zona que a veces nos da miedo por la incertidumbre, por el desconocimiento, que es salir, entender al cliente, hablar con los usuarios y que ellos nos digan si realmente lo que estamos diseñando tiene sentido. Y si no, que nos digan qué cosa añadirían, qué quitarían o qué crearían ellos que pueda resolver
ese problema inicial que tienen. Pero vamos a hacer primero un pequeño paréntesis y vamos a enfocarnos en lo que es el usuario. Vamos a enfocar el diseño de nuestra solución en ese usuario que en el futuro va a comprar nuestra solución. ¿Y qué es este enfoque centrado en el usuario? Porque ya van a ver que hay muchas metodologías de emprendimiento que dice enfoque centrado en el usuario. Y este enfoque no es más que simplemente una confluencia de diferentes factores que hacen que todo lo que diseñemos sea centrado justamente en la necesidad de estos clientes. Entonces, lo que dice el enfoque centrado en el usuario es que tenemos que siempre entender quiénes son estos clientes, que es el círculo verde que está abajo a la izquierda que vemos en la gráfica. Siempre entender qué quiere el cliente. Y este entendimiento se hace pues observando, preguntando, entrevistando. Luego tenemos que diseñar esa experiencia, diseñar ese producto. Una vez que entendamos el problema y el cliente, diseñamos una solución, que es el círculo anaranjado. Y una vez que hemos diseñado esa solución, tenemos que preguntarle al cliente si está de acuerdo con el problema que hemos identificado y si está de acuerdo con la solución que hemos diseñado para ellos. Entonces, la confluencia o digamos el espacio que se crea en esta dinámica entre entender al cliente, diseñar la solución y validar y entender con ese feedback continuo con nuestros clientes es lo que llamamos la centricidad del cliente. Es enfocarnos en el usuario como eje de desarrollo de todo el diseño de soluciones que vamos a crear. Y evidentemente eso tiene unos beneficios, no solamente de satisfacción del cliente, sino que también tiene beneficios económicos. ¿Por qué? Porque incrementa las ventas. Si un cliente siente que estamos diseñando una solución que responde a un problema de ellos o de ellas, lo van a comprar más fácilmente. Vamos a tener que tener mucho menos esfuerzo en marketing y en comunicación para convencerlo o convencerla de que ese producto es el apropiado. Luego reduce la diserción, es decir, una vez que el cliente está satisfecho, no se va a ir con la competencia, porque ya está contento con nosotros, estamos solucionando un problema real. Eleva los niveles de satisfacción, no hay nada más importante que un cliente satisfecho. Y por lo tanto, aumenta las recomendaciones. Un cliente satisfecho siempre va a hablar bien de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestro servicio. Por lo tanto, van a convertirse en clientes leales. Y hay un estudio de una consultora muy importante en Estados Unidos que se llama Deloitte, que dice que las empresas que se centran en el cliente son hasta 60% más rentables en aquellas que solamente se centran en el producto. ¿Y qué es esto de centrarse en el producto o centrarse en el cliente? Pues les voy a explicar los modelos de interacción que existe entre empresa y usuario. Tenemos tres modelos que de alguna manera explican cómo sucede esta interacción entre la empresa y el sector o el segmento de clientes. El modelo, por ejemplo, de muchas de los constructores de autos y de vehículos en el siglo XX, en el siglo pasado, se centraban en el producto. Ellos creaban un producto, por ejemplo, tenemos aquí a Ford, es el ejemplo que da la diapositiva. Ellos creaban un producto y lo lanzaban a la calle. Y luego, pues, lo que hacían los directivos de estas empresas es esperar a ver cómo el cliente reacciona, a ver cómo les parece el producto y prácticamente no tenían ninguna interacción, no le preguntaban nada al cliente, ni si estaba contento o no, o si el vehículo respondía a sus necesidades. Por lo tanto, la superficie, lo que llama aquí la profundidad de superficie entre el cliente y la empresa era mínima. No había ningún roce, no había ninguna interacción. La empresa no le preguntaba al cliente si estaba contento o no con el producto. Luego llegó el siglo XXI, empezaron a surgir empresas que se centran en el cliente, como Amazon, como Tesco, como grandes empresas que conocemos en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo, que se centran en el usuario, es decir, todo lo que hacen lo diseñan pensando en qué tan feliz o qué tan satisfecho va a estar ese usuario o ese cliente al momento de comprar el producto o de pensar en escoger la solución. Entonces, vemos que la interacción es mucho más grande, vemos que el área entre la empresa y el cliente se maximiza, hay una interacción y una fluidez en esa interfaz de cliente y son los que llamamos nosotros las empresas customer centric en inglés, que son centradas en el usuario. Y luego hay un modelo muy interesante que es el modelo de Facebook o de estas plataformas como Instagram o las redes sociales o incluso Telegram, que es un modelo simbiótico. Lo que quiere decir es que la plataforma necesita tanto de sus clientes como los clientes de la plataforma. Es decir, un Facebook no tendría sentido si sus clientes no crean los contenidos. Fíjense que ustedes son los que crean los mensajes, suben los videos, suben las imágenes. Entonces,
todo el contenido que circula en Facebook o en las redes sociales lo crean los usuarios, son los escritores, son los periodistas de la información. Entonces es un modelo simbiótico porque el usuario no solamente utiliza la plataforma, sino también es el creador de esos contenidos. Entonces se convierte como una simbiosis. El usuario crea y consume el contenido. Por lo tanto, la plataforma depende tanto del usuario como el usuario de la plataforma para poder divulgar y utilizar esos contenidos. Y uno de los ejemplos más clásicos y más interesantes y más simples, además de entender el enfoque del usuario, es lo que hizo la empresa de tomates Heinz, del ketchup. Fíjense cómo hasta 1998 el envase de Heinz era un envase de vidrio vertical, una botella que todos conocemos. ¿Y qué pasaba con esa botella? Fíjense que ese enfoque basado en el producto era muy rentable, era muy barato para Heinz. Producir en vidrio era mucho más económico, la producción era masiva y por lo tanto esos envases y esos empaques eran sumamente baratos. Pero ¿qué pasaba con la experiencia de usuario? Cuando se estaba acabando el ketchup, el usuario tenía que darle la vuelta a la botella y golpear en la parte de abajo para que saliera la última parte de la salsa de tomate. Y eso creaba no una insatisfacción, porque no podemos decir que el cliente estaba insatisfecho, pero no era un diseño pensado en la facilidad del cliente. Entonces fíjense lo que hicieron en el año 2000, crearon el envase invertido. Entonces era simplemente darle la vuelta a ese producto, a ese empaque, hacerlo de plástico para que la gente pudiese apretarlo y de alguna manera exprimir hasta la última gota la salsa de tomate. Y con el hecho de darle la vuelta, ¿qué es lo que pasaba? Que el usuario siempre iba a tener la salsa de tomate lista para salir en el plato de comida. Por lo tanto, esa es la diferencia entre una empresa que se enfoca en el producto y una empresa que se ha enfocado en el usuario para crear una mejor satisfacción y una mayor probabilidad de ventas del producto en un mercado muy competitivo.